Carburador. El carburador no es técnicamente un sistema de inyección, no hay bomba de alta presión ni inyectores. Lo que hace es aprovechar un principio físico llamado efecto Venturi. Cuando el aire pasa a través de una garganta estrecha, su velocidad aumenta y su presión baja, generando un vacío que succiona el combustible desde un depósito y lo atomiza en la corriente de aire. Esa mezcla entra al motor sin que ningún sensor ni computadora intervenga en el proceso. Ahí está su limitación. El carburador es puramente mecánico, calibrado para condiciones específicas de temperatura, altitud y presión atmosférica. A nivel del mar funciona con precisión, pero en altitud el aire es menos denso y el carburador sigue entregando la misma cantidad de combustible, enriqueciendo la mezcla y degradando el rendimiento sin posibilidad de autocorrección. No tiene manera de detectar lo que está pasando ni de adaptarse. Su caída en desuso llegó con las regulaciones de emisiones. Sin retroalimentación electrónica, es imposible controlar con precisión la mezcla en todos los regímenes de operación, lo que genera combustión incompleta y emisiones elevadas. Para mantenerlo funcionando correctamente, es clave una limpieza periódica de los conductos y el difusor, verificar el nivel del depósito de combustible interno y ajustar el tornillo de mezcla según la altitud donde trabaja el auto. Un carburador descuidado es un dolor de cabeza, pero uno bien mantenido resulta sorprendentemente confiable. Inyección monopunto. La inyección monopunto, o throttle body injection, colocó un único inyector electrónico en el cuerpo de aceleración, exactamente donde antes vivía el carburador. Ese detalle permitió a los fabricantes mantener los mismos colectores de admisión de sus motores existentes sin rediseñar nada, simplemente sustituyendo el carburador por un inyector controlado electrónicamente y añadiendo un sensor de oxígeno en el escape. La ventaja frente al carburador no es que fuera más eficiente, sino que, por primera vez, una unidad electrónica podía leer la cantidad de oxígeno en los gases de escape y ajustar la cantidad de combustible inyectado para mantener una mezcla lo más cercana posible al punto óptimo de combustión. Eso redujo las emisiones de forma significativa y permitió cumplir con las regulaciones ambientales de mediados de los 80. Su auge fue en los años 90, pero tenía un problema. Un solo inyector alimentando todos los cilindros desde un punto lejano obliga al combustible a recorrer todo el colector de admisión antes de llegar a cada cilindro. En ese trayecto, parte del combustible se condensa en las paredes del colector, lo que hace la mezcla desigual entre cilindros y reduce la eficiencia real del sistema. Inyección multipunto, también llamada inyección por puerto, asignó un inyector individual a cada cilindro, ubicado justo antes de la válvula de admisión. Esa proximidad eliminó el problema de condensación en las paredes del colector y permitió controlar con precisión la cantidad de combustible que entra en cada cilindro de forma independiente, mejorando el equilibrio de la mezcla y la eficiencia general del motor. Esto también tiene un beneficio que no siempre se menciona. La gasolina es un solvente y al inyectarse directamente sobre la parte trasera de la válvula de admisión en cada ciclo, la baña constantemente y disuelve los depósitos de carbón antes de que puedan acumularse. Eso mantiene las válvulas en buen estado durante mucho más tiempo que otros sistemas donde el combustible nunca entra en contacto con ellas. Para mantener este sistema sin complicaciones, el cuidado más importante es usar combustible de buena calidad y respetar los intervalos de cambio de filtro de combustible. Los inyectores de puerto trabajan a presiones relativamente bajas y son tolerantes, pero un combustible sucio o con exceso de etanol, con el tiempo, los puede taponar. Una limpieza de inyectores cada cierto kilometraje, ya sea química o ultrasónica, es suficiente para mantenerlos funcionando correctamente por mucho tiempo. Es por mucho el sistema de inyección más confiable de todos. Inyección directa de gasolina. Conocida como Gasoline Direct Injection, movió el inyector desde el colector de admisión hasta dentro de la cámara de combustión, igual que en un motor diésel. Ese cambio de posición permitió elevar la presión de inyección de los 50 libras por pulgada cuadrada de un sistema indirecto hasta los 2000 o 3000 libras por pulgada cuadrada, pulverizando el combustible en gotas tan finas que se evaporan casi instantáneamente al entrar en contacto con el aire caliente del cilindro. Esa evaporación rápida absorbe calor de la cámara, enfriando la mezcla antes de que el pistón la comprima. Ese efecto permite que los motores GDI trabajen con relaciones de compresión más altas sin que la gasolina detone antes de que llegue la chispa, lo que se conoce como cascabeleo o detonación. Por eso ahora los motores más pequeños pueden generar potencia que estaba reservada para cilindradas mucho mayores, y al ser más pequeños, contaminan menos. El problema llegó con el tiempo y el kilometraje. Como el combustible ya no pasa sobre las válvulas de admisión, los vapores de aceite que suben desde el cárter se depositan sobre ellas sin que nada los limpie, formando costras de carbón que con los años restringen el flujo de aire hacia los cilindros. La solución más efectiva es una limpieza manual de válvulas con herramienta especializada o con medios abrasivos cada 40.000 a 60.000 kilómetros. Usar aceite de buena calidad y respetar sus intervalos de cambio reduce la velocidad a la que esos depósitos se forman, pero nunca evita que se formen. Inyección dual. La inyección dual resuelve el problema del carbón de la GDI, devolviendo un inyector al puerto de admisión sin eliminar el inyector directo.
Cada cilindro tiene dos inyectores y la unidad de control decide cuál usar según las condiciones de operación del motor en cada momento. A bajas cargas y en ralentí, el sistema activa el inyector de puerto, cuyo combustible baña las válvulas de admisión y disuelve los depósitos antes de que se consoliden. A cargas altas, cuando se necesita potencia máxima, entra el inyector directo con toda la presión y su efecto de enfriamiento de carga. En situaciones intermedias, ambos pueden trabajar simultáneamente en proporciones que la computadora calcula en tiempo real. Pero dos inyectores por cilindro significan el doble de componentes de alta precisión, dos bombas de combustible operando a presiones distintas, una calibración de software más exigente y un mantenimiento más costoso cuando algo falla. Pero en condiciones normales el sistema es fiable y los intervalos de servicio no difieren significativamente de los de una inyección directa convencional. Respetar la calidad del combustible y los cambios de aceite sigue siendo el cuidado más importante. Common Rail. El Common Rail es el sistema que transformó al motor diésel moderno. En lugar de que cada inyector genere su propia presión de forma independiente, como ocurría con los sistemas inyector bomba o las bombas rotativas. Un riel metálico común almacena combustible a presiones que pueden superar los 30.000 psi y lo distribuye a todos los inyectores simultáneamente. Los inyectores son piezoeléctricos, lo que significa que responden a impulsos eléctricos 4 veces más rápida y precisa que los inyectores tradicionales de los motores de gasolina. Esa capacidad de respuesta permite dividir cada ciclo de combustión en varias inyecciones consecutivas.